perdido fui, me rescató, fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó. Preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el bien, confío siempre en Él, mi protector, mi guía fiel, me llevará al hogar. La lectura bíblica la encontramos en 2 Corintios 10, 3, 4 y 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este texto bíblico de 2 Corintios 2:10, del 3 al 5, para mí ha sido muy importante y precioso entenderlo en la profundidad cuando nos dice que no militamos según la carne, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortaleza, derribando argumentos y toda altivez se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El consejo que nos da el Señor, derribando argumentos y toda altivez y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Bueno, ya este es el último tema de esta semana, de la semana pasada esta. Estamos muy agradecidos con el Señor por habernos permitido conocerlos, estar aquí con ustedes en este espacio tan importante. Bueno, también quería comentarles antes de iniciar el tema que cuando terminé mi psicología, la carrera de psicología, gracias al eterno Dios, pues conocí a personas con las que he estado aprendiendo todas estas cosas tan importantes. En realidad, esa ha sido mi escuela, como mi posgrado que el Señor me ha regalado, y hemos estado aprendiendo con el pastor Paul Cone, el doctor Gerardo Payán, psicólogo muy reconocido aquí en Colombia y también en Estados Unidos, en diferentes lugares. El Señor lo ha inspirado muchísimo. El doctor Gerardo Payán, también con la doctora Clidia, que es la psiquiatra, ella vive en Argentina. El doctor Horst Müller, que es el director de la Ley de la Vida, él vive en Alemania. Y indiscutiblemente esas son las escuelas, pero el libro número 1 que está sobre la mesa es la Biblia, el escritor principal para nosotros, y también otros libros adicionales que me gusta muchísimo leer en este desarrollo de la carrera de la psicología.
Hay muchísimos libros que han sido inspirados, que para mí son muy hermosos. Cada cosa que encuentro, como El Camino a Cristo, Ministerio Curación, eh, Mente, Carácter y Personalidad, 2 tomos, como les comentaba la vez pasada, los leo, me gusta muchísimo, los he leído hace muchos años, y bueno, en la palabra de Dios encontramos preciosas y preciosas joyas que nunca termina uno de encontrar, porque la palabra de Dios es eterna, ¿no? Entonces, gracias porque a través de todo esto para mí ha sido muy enriquecedor desarrollar esta carrera y para empezando por mi desarrollo personal como persona, comprender tantas verdades y poder aplicarlas en mi vida en primer lugar, en mi hogar y luego poderlas enseñar. Una de las cosas que podemos, antes de empezar la diapositiva, vamos a repasar un poco, ¿no? Vamos a repasar un poquito de lo que hemos visto durante esta semana. Y vimos cómo la ley básica de todas las cosas, a partir de la elaboración de la ley fundamental de la naturaleza, podemos detallar su funcionamiento de la siguiente manera. Todos recordamos que hemos aprendido durante esa semana que somos un canal. Nuestro diseño fue por nuestro creador para que yo sea un canal. Un canal que tiene una entrada y una salida. Que la entrada toma para que la salida dé. Así pues, la ley puede enunciarse de una forma sencilla. Cada canal toma para dar. En la entrada está la causa y en la salida está el efecto. ¿Quién es la causa? Dios. Y el efecto somos nosotros. Dos pilares fundamentales y maravillosos. Sandrita, todavía no los pasemos, por favor. Gracias. Dos pilares fundamentales maravillosos. Nada puede existir o funcionar por sí mismo. Vemos como Jesús en Juan 5:30, él siempre es, y en todo lo que él hacía, siempre exaltaba a su Padre, ¿no? Juan 5:30, no puedo hacer nada por mí mismo. Todo lo que veo hacer a mi Padre, esto hago. Siempre estaba exaltando y glorificando que él tomaba de su Padre para dar. Y nada puede hacer algo por sí mismo. También vimos durante la semana las necesidades humanas. ¿Cuáles son esas necesidades humanas? Todos sabemos que necesitamos comida, agua, luz, luz solar, ¿cierto? Y para poder existir y funcionar, respirar. Y cuando nos faltan estas cosas, pues nos damos cuenta por los síntomas. Si tenemos hambre, si tenemos frío, ¿cierto? Pero, ¿qué le falta al ser humano que lo tiene todo, pero no se siente bien? Esto lo vemos hoy muy frecuente, demasiado frecuente hoy, ¿cierto? Tiene comida de sobra, pero a pesar de eso se niega a comer. Es una necesidad básica la de alimentarnos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces la gente está triste? ¿Por qué en un siglo como el nuestro, con todas las industrias alimentarias que tenemos hoy, textiles, tecnología, aumenta día a día el porcentaje de personas con depresión? ¿Me están escuchando, por favor? Sí, hermana. ¿Qué le falta al hombre? Dijimos, repasamos bastante, que la mayor necesidad del hombre es el amor. La primera necesidad del hombre es el amor. Y la necesidad de amor incluye, por supuesto, otras necesidades como la de libertad, la de justicia, la de seguridad, la de armonía, la de comprensión, la alegría, la verdad, etc. Y todos sabemos que la fuente de amor es Dios.
Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Qué lindo, ¿verdad? Su esencia es amor. Dios no tiene amor, es amor. Es amor, esa es su esencia. También vimos algo importante, importantísimo, y vamos a entrar en un tema, porque esa es como una introducción, un repaso que estamos haciendo, pero muy importante para entender el tema que vamos a tener hoy. La estructura del ser humano. Vimos que el hombre tiene un cuerpo y un espíritu. Y esto lo conocía muy bien el discípulo Santiago cuando nos dice en el 2:26, así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Y el cuerpo junto con el espíritu forman el alma. El espíritu gobierna todo en nuestro cuerpo. El ojo no puede ver, ¿sí? Solo transmite un impulso eléctrico sobre la corteza a través del nervio óptico. Y es el espíritu el que ve. Todo lo que hacemos sucede entre una colaboración del espíritu y el cuerpo. Nuestra querida Natalia nos mostró un piano, ¿cierto? A manera de ilustración, nos mostró un piano. Y nos dimos cuenta que cuando está el piano en un concierto, tienen un piano en un concierto y está allí el pianista. ¿Qué hace el pianista? Tocar las teclas, ¿verdad? Y igual que el espíritu, envía impulsos a la corteza cerebral. ¿Qué hace el cuerpo? Que sería el piano. No puede sonar solo. Y la música es. Entonces, como vemos, es la colaboración entre el espíritu y el cuerpo. El pianista sin piano no puede generar una melodía. Igualmente, el alma no puede existir si no hay espíritu en el hombre. Maravillosas son tus obras, oh Señor, Creador nuestro. Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Amén. También vimos esa preciosa tema cuando vimos la nueva identidad en Cristo. Cristo es la única solución al problema humano. Mientras permanezcamos en el mundo, tendremos que arrostrar influencias adversas, habrá provocaciones que probarán nuestro temple, y si las arrostramos con buen espíritu, desarrollaremos las virtudes cristianas. Si Cristo vive en nosotros, seremos sufridos, bondadosos, prudentes, alegres. En medio de los enojos y irritaciones día a día y año tras año, iremos venciendo hasta llegar al noble heroísmo. Pero solo lograremos con la ayuda de Jesús. Y ánimo resuelto, propósito firme, continua vigilancia y oración. Ánimo resuelto, propósito firme, continua vigilancia y oración. Cada cual tiene su propia lucha. Ni siquiera Dios puede ennoblecer, nuestro carácter, ni hacer útiles nuestras vidas, a menos que lleguemos a ser colaboradores. Los que huyen del combate pierden la fuerza y el gozo de la victoria. Amén. Muy bien, entonces con esta introducción, como un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo en los días anteriores, faltaron otras cosas, ayer vimos el tema de pérdida y ganancia, vamos a iniciar hoy con este tema de salud mental y la ley de la vida. Vamos a mirar las consideraciones sobre el término salud mental. Por favor, hermanita, ¿puede pasar? ¿A qué se refiere la ciencia al hablar de enfermedades mentales? Hay muchos títulos de enfermedades mentales, ¿cierto? O sea, cada situación tiene un nombre, ¿no? Está la ansiedad, podemos ir pasando, hermanita, depresión, trastornos de personalidad, esquizofrenia, adicciones, trastornos del sueño, etc. ¿Sí?
Pero pensemos un poquito en todo lo que hemos visto durante esta semana. ¿Se ajustará esta denominación a la estructura de la creación de Dios? Salud mental. ¿Se ajusta a la ley de causa y efecto? ¿O cuál podría ser un nombre más apropiado? ¿Es el cerebro parte del cuerpo físico? ¿Y cuál es la causa, cierto? Entonces, por lo tanto, las así llamadas enfermedades mentales son manifestaciones del cuerpo y esta última partecita es como algo muy personal de la doctora Clidia, que nos enseña todas estas cosas, la psiquiatra. Son manifestaciones del cuerpo, del cuello hacia arriba, de lo que sucede en el espíritu. Nosotros podemos mirar que realmente en la Biblia nos enseña, hay un libro que me gusta estudiar también mucho de la palabra de Dios, y es el libro de Romanos. Romanos 8 para mí es muy profundo, muy eficiente, y hay un versículo muy bello que dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Amén. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Entonces realmente podemos estar mirando que de pronto nosotros lo que necesitamos es salud espiritual. Será como un título como más apropiado, ¿no? Para determinar que nosotros necesitamos es salud espiritual. ¿Podemos pasar, hermanita? Bien, otra pregunta. ¿Pueden las así llamadas enfermedades mentales tener una causa distinta de las demás enfermedades del cuerpo? Bueno, ahí está la respuesta. No. Son enfermedades que sentimos, ¿no? Si estamos tristes, si estamos ansiosos, si estamos... Entonces, todo eso se lo estamos comentando al médico, ¿no? Entonces, ¿cuántas causas de enfermedad mental hay? Una sola. Y yo creo que durante esta semana pudimos captar muchas cosas al respecto, ¿cierto? Ayer, por ejemplo, veíamos cómo a través de pérdida y ganancia, ¿no? ¿Cuál sería el engaño en nuestro corazón? Al considerar una pérdida como algo propio, algo que era mío, y lo pierdo, ¿no? Y generalmente nosotros pues consideramos todo nuestro, ¿no? Mis hijos, mi casa, mi esposo, no es que no podamos utilizar el mí, pero realmente poder entender que todo, absolutamente todo le pertenece a Dios. Que Dios es el dueño de todo, es el creador, es el sustentador, que nada existe por sí mismo, que Él lo hizo, que lo creó, ¿cierto? Entonces, no está fácil porque desde muy niños venimos con la idea de que esto es mío. Pero cuando entramos, nosotros fuimos diseñados para ganancia, ¿cierto? Para el sí. Así que cuando viene una pérdida, entramos es en ganancia. Cuando perdemos algo que es mío, ¿qué sucede ahora entonces en nuestra mente, en nuestro cuerpo, cierto? He perdido algo que me pertenecía. Nos centramos en esa pérdida. Entonces, aquí nos preguntan, ¿no? Entonces, ¿cuántas causas de enfermedad mental hay? Una sola. El engaño en nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a pasar. Estamos hablando de las causas, ¿no? Algunos conceptos que merecen ser revisados. Sigamos, por favor. Vamos a ver algunos de estos. Tenemos el concepto de necesidades emocionales, el de autoestima, el de relaciones tóxicas, resiliencia, poner límites. Podemos seguir, hermanita. Terapia cognitiva conductual. Vamos a ver entonces la primera. Necesidades emocionales.
Vamos a ver esto, por favor, pasamos. Pasamos, por favor. En esta semana estuvimos viendo las necesidades, ¿cierto? Las necesidades del hombre. Y dijimos que nosotros tenemos, o sea, cuánta necesidad hay en nosotros, ¿no? Y podemos hacer una lista. Necesidad de respeto, necesidad de amor, necesidad de justicia, necesidad de verdad, necesidad de aceptación, de consideración, de reconocimiento, de libertad. Y dijimos que todas estas necesidades, como nos diseñó el Señor, son necesidades espirituales. Entonces, ¿tienen las emociones un componente físico? Sí, ¿verdad? Tienen un componente físico. Para tener emociones se necesita que ciertos núcleos del sistema límbico estén intactos y que ciertos neurotransmisores se encuentren en cantidades balanceadas. Por lo tanto, lo que comúnmente llamamos necesidades emocionales no es otra cosa que necesidades espirituales. ¿Dónde colocó Dios las necesidades espirituales? Aquí está la pregunta, aunque ahí está la respuesta, ¿no? ¿En el consciente o en el subconsciente? Indiscutiblemente en el consciente. ¿Por qué? Porque nosotros la sentimos, ¿cierto? Nosotros sentimos cuando estamos tristes, sentimos cuando estamos ansiosos, ¿cierto? Lo sentimos en nuestro físico, ¿cierto? Entonces, pero ¿quién regula la forma o el modo como las vamos a suplir? ¿Quién? Solamente Dios. Dios es el único que puede suplir estas necesidades. Y quisiera compartirles algo que me sucedió a mí durante años. Yo les comentaba que hemos caminado junto con mi esposo 42 años, por la gracia de Dios, solamente por su gracia que nos ha sostenido, nos hemos mantenido unidos en el amor del Señor y en el amor como esposos. Y hubo un tiempo atrás, antes de conocer de pronto esta preciosa verdad que realmente me quitó como esa venda que tenía, había una necesidad muy fuerte en mí, porque todas estas necesidades que hemos mencionado, de todas tendremos un poco, ¿no? Necesidad de respeto, necesidad de armonía, necesidad de verdad. Pero como la más resaltante en mí era como esa necesidad de afecto, ¿no? Como esa necesidad de sentir sus abrazos de mi esposo, de que me estuviera diciendo cosas, esa necesidad, ¿no? Era fuerte en mí. Indudablemente mi esposo, por naturaleza, o sea, él es un hombre cariñoso, respetuoso, siempre me está hablando con mucho cuidado, con mucho respeto, pero en mí había una necesidad como de afecto, de querer estar ahí, qué amor que hoy no has dado abrazos, que bueno, era demasiado, como decían mis hijos, mami, tú estás demasiado ya pasada, o sea, no. Pero había algo que yo no entendía, qué pasaba en mí, ¿sí? Yo no entendía por qué tenía esa necesidad tan fuerte y por qué yo estaba queriendo era que él la supliera, ¿no? Y él era el que fuera a responder con esto. Entonces, tuviera una respuesta de parte de él siempre. Así que cuando empecé a tener todas estas situaciones que les comentaba, ¿no? Empecé a preguntarle al Señor por qué había tantas cosas que yo todavía no he llegado a comprender, diciendo que pues leía la palabra, estudiaba espíritu de profecía, iba a la iglesia y cumplía muchas cosas, ¿no? Como el joven rico. El Señor me dice, algo te falta, ¿no? Indudablemente, cuando empecé a entender esto, para mí fue algo realmente precioso, entender que el Señor nos diseñó fue con necesidades espirituales. Y si nuestras necesidades son espirituales, ¿quién suple, quién llena, quién cubre, quién sacia todas esas necesidades espirituales? Única y exclusivamente nuestro Creador,
nuestro diseñador, Dios. Es Él el que nos llena todas estas necesidades, ¿cierto? Y pues fue muy liberador haberlo entendido. Fue precioso porque me di cuenta que era algo que estaba necesitando ser suplido por mi poderoso y maravilloso Dios, y que una vez comprendido en mí, pues ahí las cosas ya empiezan a fluir de otra manera, ¿cierto? Así que el corazón, el subconsciente, de acuerdo al funcionamiento establecido por Dios, que sería sí a la ganancia y no a la pérdida. Yo lo estaba considerando como una pérdida si no estaba constantemente, pues, mi esposo como atendiendo mis solicitudes, ¿cierto? Pero ahora, cuando entiendo que es Dios quien llena mis necesidades, que yo estoy en esta relación para tomar de Él y dar, ha sido realmente maravilloso, precioso. Todas las cosas han ido aún mejor en nuestra relación, en este crecimiento que el Señor quiere como esposos, y cada día sea de escalón en escalón, para ver su gloria y que la gloria de Dios pueda ser reflejada en nosotros y en nuestro hogar. Por favor, pasamos a la siguiente. La autoestima. Bueno, eso es algo que se menciona muchísimo hoy, se maneja muchísimo en la psicología, y podemos hacernos la primera pregunta. ¿Por qué decimos que una persona tiene baja o alta autoestima, cierto? O sea, que tiene baja autoestima. Algunas personas que han venido aquí a consultarme, generalmente en esa raíz, como lo que hablábamos al comienzo de esta semana, vimos un árbol, ¿no? Y en el árbol vemos allí en los frutos, vemos las conductas, pero fuimos a la raíz y vimos allí un ejemplo, no sé si lo recuerdan, de una persona que tenía muy fuerte el pensamiento de que soy fea, ¿no? Y esos pensamientos no solamente hay uno en la persona, generalmente hay 2, 3, porque van aumentando, ¿no? Soy rechazada, no soy llamada, todo lo algo mal. Bueno, y esta persona que tiene este pensamiento de que soy fea, ¿con quién se está comparando para decir que soy fea? ¿Con quién se compara para decir que es rechazada, cierto? ¿O con quién se compara cuando tiene ese autoengaño de que soy bruta, cierto? Pues con otras personas. Y hay una expresión en mente, carácter, personalidad, tomo 2, que para mí fue cuando la leía, me parecía como que estaba así resaltada cuando Elena escribe: terrible cosa es el autoengaño en el ser humano. Terrible cosa, dice ella. Así que este tipo de pensamientos los trae la persona, y la psicología lo maneja como que tiene baja autoestima, ¿cierto? Pero la pregunta hoy sería, ¿nuestro valor está dado por nosotros mismos o por Jesús? ¿Quién fue el primero en sugerir que podría llegar a existir la baja autoestima? ¿Y cuándo? ¿Quién fue el primero? Yo creo que todos lo sabemos. Y luego en el árbol, ¿a quién se lo sugirió? A Eva, ¿cierto? Cuando le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis, porque seréis como dioses, ¿no? Entonces, realmente, este término, bíblicamente, pues, no lo vemos. Vemos es lo que Cristo quiere hacer en nosotros, en nuestra vida. Él quiere que reflejemos su vida en nuestra vida. Él quiere que Él pueda morar en cada uno de nosotros. Y entonces, al entender que hay autoengaño en mi corazón, como lo que hemos venido viendo, yo pueda ir a Él y hacer un intercambio, ¿cierto? Entregar eso que hay dentro de mí, que todavía está en el subconsciente, que no vemos, como dijera David, y lo que yo no vea,
muéstramelo, Señor, ¿cierto? Muéstrame, porque hay muchas cosas que nosotros no vemos, pero que Dios sí las conoce y las ve. Es el único que puede conocer lo que está en lo más profundo de mi corazón. Vamos a ver el siguiente término. Relaciones o personas tóxicas. En la realidad les voy a comentar algo. Para mí, cuando yo escuchaba esta palabra, personas tóxicas, pasaba algo como en mi mente y como que me costaba trabajo como asimilar ese término. Pero personas tóxicas como que para mí no era así un término que pudiera asimilar o manejar, y pues la verdad nunca lo manejo porque en la realidad pues yo decía, pero ¿por qué tóxica, no? Y podemos dar algunos ejemplos, ¿no? Eh, bueno, aquí no podemos, no tenemos más tiempo de pronto que alguien quiera comentar algo. Pero, pues, generalmente cuando ven a otra persona gritando o diciendo cosas, o bueno, generalmente la persona se está refiriendo al esposo o al hijo o a otra persona como persona tóxica. Pero la pregunta en esta mañana podría ser, ¿puede una persona intoxicar a otra? Vayamos avanzando. El conflicto, escribieron acá, cuando hay mucho conflicto, ¿no? Entonces, ¿puede una persona intoxicar a otra? ¿Cómo? Solamente dándole de comer, beber, inhalar, inyectando una sustancia tóxica, ¿cierto? Sigamos, por favor. Pero en psicología, vamos a la psicología, es posible inyectar, instilar, introducir pensamientos en el espíritu de otra persona. ¿Es posible? De acuerdo a todo lo que vimos durante esta semana pasada, cómo fue nuestro diseño divino. Por diseño divino, nadie puede introducir pensamientos en tu mente. Es imposible. Es imposible. ¿Cierto? Entonces, nadie puede introducir pensamientos en mí. ¿Quién realmente es esa persona tóxica? ¿Podemos avanzar, por favor? ¿Quién es el único que puede intoxicarme? Nadie puede intoxicarme, excepto yo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? A través de mis propios pensamientos, ¿cierto? Pensamientos de resentimiento, pensamientos de control, pensamientos de celos, ¿sí? ¿Quién recibe ese pensamiento tóxico que se habla? El cuerpo. Y ahora, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo es el resultado? Ya todo esto lo hemos visto, ¿cierto? La enfermedad o disfunción de cualquier tipo. Así que ese pensamiento, por eso iniciando, les trae este texto tan precioso, cuando el Señor dice que nuestras, vamos a volver a leer aquí el capítulo 10 de Segunda de Corintios, dice, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo me he encontrado con personas que ya tienen cierta edad y que durante toda su vida, bueno, tienen toda una historia de su vida, y de pronto su pensamiento es, nadie me va a hacer más daño. Entonces pone una fortaleza, ¿cierto? Pensando que los que están afuera es quien han hecho daño en su vida. Entonces todos esos pensamientos, nadie me va a dañar más, yo soy fuerte, yo puedo hacerlo, pero el Señor nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir, ¿qué? Todas esas fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y luego nos dice, lleven cautivo todo pensamiento, ¿a quién? A la obediencia de Cristo.
Así que realmente eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que no es el otro, ¿no? Y ya lo vimos, no es lo que está afuera, no es lo que entra, dice el Señor como un principio, no es lo que entra lo que me contamina, es lo que sale de mi corazón. Entonces, si yo, todo eso que la persona está gritando, todo lo que la otra persona está diciendo, lo acepto como mi verdad, perdón, sí, esa mentira que puede estar gritando, lo que puede estar pasando, lo acepto como si fuera una verdad, pues esa va a ser mi verdad. Pero yo soy la que tengo que decidir qué realmente en ese primer momento, qué es lo que yo voy a tomar como verdad en el espíritu. ¿Podemos seguir? Vamos a mirar resiliencia. Bueno, hay algunas definiciones de resiliencia. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Digamos, por favor. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Digamos, por favor. Esas son definiciones del diccionario. Entonces, aquí hay un ejemplo. Si tú estás atravesando una enfermedad, artritis reumatoidea, o una situación difícil, fallece un ser querido, como consecuencia, desarrollas una depresión. Y tu médico te diría un psicólogo, y el psicólogo te dice que necesitas ser resiliente. ¿Qué te está diciendo? Por favor, seguimos. Que, según lo que acabamos de ver anteriormente, ¿no? Que debemos recuperar el estado anterior a la enfermedad o a la situación difícil. Entonces, la pregunta, de acuerdo a todo lo que también hemos visto durante esta semana, si recuperamos estado anterior, ¿me sirvió de algo esta enfermedad o esta situación difícil para que el Señor ahora me revele ese engaño interior? Ese engaño interior? No, ¿verdad? Y estuvimos viendo durante esta semana que toda situación o toda, sea física, sea lo que sea, nosotros podamos ahora ir a nuestro amante Salvador y preguntarle, ¿qué hay todavía dentro de mí que no deja o que no permite que yo vea? Y muéstramelo, Señor. Es una de las, si podríamos decir así, terapias que yo utilizo en mi vida cuando tengo un malestar físico, ¿no? O siento que algo no está bien en mí. Le digo, Señor, revélame, muéstrame a través de tu Santo Espíritu mi ceguera, mi distorsión, ¿cierto? El engaño en mi corazón. Y Jesús está puesto para revelar los pensamientos de muchos corazones. Vamos a ir a Lucas 2. Lucas 2. Aquí hay un pasaje muy lindo en Lucas. En este pasaje de Lucas 2 es la presentación de Jesús en el templo, ¿cierto? Cuando María y José llegan con Jesús allá al templo. Dice en el 33, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Anteriormente había sido tomado en los brazos. Vamos a leerlo desde la parte del 25. Dice, había un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera el ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, lo bendijo y dijo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra,
porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: este está puesto para caer y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Qué lindo. Es Él, solamente Jesús, el que nos puede revelar todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Y esto es lo que más hemos enseñado durante esta semana. Y es una de las prácticas que más hago en mi vida todos los días. Porque como dijimos, nuestro corazón es que nos engaña permanentemente. Entonces, alabado sea el Señor cuando estamos en una situación difícil. Porque ahora podemos ir a Él y decirle: Señor, aquí estamos. Esta situación que tengo física, sentirme con ansiedad o sentirme con estas cosas. Señor, muéstrame qué es lo que pasa realmente dentro del interior de mi pensamiento. Y Él nos lo va a revelar. Sí, Él nos lo revela. Él siempre está dispuesto a revelarnos todo lo que está en nuestro corazón. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, poner límites. Conforme con el diseño divino del ser humano, podemos poner límites a otras personas. De pronto podemos decir que sí, ¿no? Es algo que también frecuentemente se usa, ¿no? Ponga límites. ¿Y a quién es el único que podemos poner límites? A nosotros mismos. Lo que ocurre, indudablemente, si hay una situación de agresividad, de una situación de agresividad, digámoslo así, un atentado contra uno, pues nosotros somos los que tenemos que irnos del lugar, ¿cierto? Nosotros somos los que tenemos que retirarnos, pero indudablemente poner el límite al otro, pues no es posible. Vamos a seguir, por favor. Bueno, esta es una frase también muy conocida por todos nosotros, muy frecuente, ¿no? Yo la escucho muchísimo, digamos, dentro de la iglesia, la escuchamos afuera. Las personas siempre están diciendo: lo que pasa es que usted no se ha perdonado a usted misma, ¿cierto? Y la pregunta sería: de acuerdo con la ley que rige el universo, ¿es posible perdonarse a uno mismo? No, no necesitamos hacerlo, porque Dios nos perdona. Recibimos tu perdón, tu espíritu de perdón, ¿cierto? ¿Y por qué nos parece a nosotros que no nos podemos perdonar? Porque alguien escribió aquí, alcancé a ver, porque generalmente estamos rumiando nuestras equivocaciones, ¿no? Y a veces pedimos perdón, nuevamente le pedimos perdón, se convierte como un ciclo de perdón y pecado, ¿no? Entonces, por eso la frase es que usted no se puede perdonar a usted misma, pero no es así. El perdón a uno mismo tiene que ver con que Dios no me perdonó, ¿sí? Y recordemos que perdón significa es un don, es un regalo. ¿Quién me lo dio? Jesús en la cruz, ¿cierto? Es lo que ya es solamente es tomarlo de Él para poderlo dar, aplicando la ley de la vida. Tomo de Él, tomo su perdón y lo doy. Así que una vez que confesemos la fe y la confianza en Dios, tiene que llevarme a creer en lo que dice Jesús. Juan 1:9 nos dice: cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos perdona nuestros pecados y nos purifica de toda maldad. Es creer que es así. Amén. Bueno, ahora el que continúa, por favor, la siguiente diapositiva. Y perdonar a los demás. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Interesante, ¿no? De niña, en mi caso, yo iba a la iglesia, asistía a la iglesia católica, claro,
confesaba mis pecados con el sacerdote y él me decía, ya, tus pecados te son perdonados, vaya en paz, ¿no? Hoy día, ¿con quién buscamos ayuda? Probablemente con el psicólogo. ¿Para qué? Para que me ayude a perdonar a la otra persona, ¿cierto? ¿Podemos seguir, por favor? Entonces, no nos vamos a situar en esta parábola de los dos deudores, pero realmente es una parábola preciosa, es profunda, y cuando la entendemos, como el Señor nos la quiere dar a entender, realmente es muy liberador entender esta parábola como el Señor nos la quiere transmitir realmente, ¿cierto? Y podemos ver que habían dos deudores, ¿no? Y eh, el uno le debía al rey una suma impagable, impagable. Según los que han hecho las cuentas, más de 2000, no sé qué vidas tendría que vivir para pagar esa deuda impagable, ¿cierto? Y el otro, pues, a este deudor que le debía hasta al rey esa deuda impagable, que podría decirse serían nosotros, una deuda impagable, al otro, cuando ya le fue perdonado toda su deuda, toda, entonces cuando sale, toma al que le debía una deuda mínima, ¿cierto? Que la podía pagar en poco tiempo. Y él dice, no, tuvo compasión. Entonces, este ejemplo nos da a entender que realmente, Palabras de Vida, el gran maestro dice que simplemente este deudor no hizo suyo ese amor, no hizo suyo ese perdón. Entonces, tampoco lo podía dar al otro. No lo podía dar porque él no lo tomó, ¿cierto? El Señor se lo dio, el Señor se le otorgó, le perdonó todo. Pero cuando encontró al otro, que le debía tan poquito, lo cogió del cuello y quería, por todas las maneras, hacerle pagar, ¿cierto? Entonces, el perdón que hace que quedemos libres de enfermedad es este. Cuando tú le dices a la persona que te dañó, que no te dañó a ti, sino a Dios. Y si ustedes recuerdan, toda la historia de David, en el Salmo 51 exclama, contra ti solo he pecado. Contra ti solo he pecado. Entonces, ¿quién realmente otorga el perdón? ¿Yo o Dios? Dios, ¿verdad? Yo lo que debo es tomarlo, recibir ese espíritu de perdón, ¿cierto? Y es solamente Dios, no soy yo, porque yo no tengo nada, yo no tengo perdón, yo no tengo amor. Todo lo tomo de ese maravilloso Jesús, quien me lo da. Y ahora, sencillamente, es Dios quien hace ese proceso también en esa otra persona. Bueno, creo que aquí ya vamos terminando. No sé si me queda una última con respecto a estos términos. Bueno, escuelas de terapia psicológica, existen muchas, pero son escuelas que desconocen que el problema del ser humano es uno solo y la solución es una sola. O sea, hay una mezcla de la verdad con el error. ¿Cierto? Hay una mezcla de la verdad con el error. Entonces, las observaciones no se interpretan a la luz del conocimiento bíblico. Psicoanálisis observa ciertos fenómenos, pero asigna interpretaciones erróneas. O se presenta parte de la verdad, pero dejan lo más importante afuera. Así que sigamos avanzando, mi querida hermana. Para terminar, traje este precioso texto del libro Testimonios para los Ministros. Dice así: la cruz es la solución a todos los problemas del hombre. La cruz del Calvario significa todo para las almas que perecen. Por medio del sufrimiento y la muerte del Hijo del Hombre, se ha hecho posible la salvación del hombre. Por la intervención del Espíritu Santo, Dios se propone que su imagen sea restaurada en la humanidad y un nuevo viviente, principio de vida, sea
introducido en las mentes, en nuestras mentes contaminadas por el pecado. El amor de Dios es plenamente capaz de restaurar, reconstruir, animar y fortalecer a toda alma creyente que acepte la verdad como es en Jesús. Pero a fin de que esto pueda realizarse, los hombres deben uncirse en el yugo con Cristo. La cruz de Cristo debe ser estudiada, debe ocupar la atención y fortalecer los afectos. La sangre que allí fue derramada por los pecados purificará y limpiará la mente y el corazón de toda especie de egoísmo. Y este precioso versículo que me gusta también mucho de Gálatas 2:20, vamos a leerlo, esta poderosa exclamación de Pablo, Gálatas 2:20. Si alguien lo quiere leer, por favor, adelante. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravillosa palabra. Y el 21 dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Que ese sea ese triunfo para que nosotros podamos decir diariamente, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe, creer. Recuerdo que otro texto que para mí fue precioso y que muy significativo, que tuve que pedirle al Señor que realmente lo entronizara en mi vida, en mi corazón, ¿no? Cuando dice que Dios se hizo mi pecado para que yo sea justo. Y también Isaías 53, cuando nos relata Isaías todo lo del siervo sufriente, como él tomó todo lo mío, ¿no? Tomó mis pecados, tomó mis molestias, tomó mis engaños, tomó mis ansiedades, mis tristezas, mis preocupaciones, pues él tomó todo y lo llevó a la cruz. Tenemos que ver que él se hizo uno por mí, que él tomó todo lo mío y que lo que yo tengo que hacer diariamente es ahora hacer un intercambio. Señor, aquí estoy de nuevo. ¿Qué más hay aquí en este corazón que es engañoso y que no veo, pero que tú sí ves, porque tú me conoces en lo más profundo de mi ser? Tómalo, Jesús. Y quiero recibir ahora de ti todas las cosas hermosas que el Señor me quiere dar, porque dice que tengo son pensamientos de paz, ¿no? De que Él me quiere dar su paz, su amor, su justicia, su perdón, su verdad. Todo voy y lo tomo de Él ahora para dar. Así que, mis queridos, esta es la invitación, que el Señor nos siga ayudando día a día para ganar victorias con Él. Es un proceso, es cada día, las luchas de cada uno son diferentes, unas son más fuertes, pero Él está ahí. Él quiere
danos la victoria, porque Él ya lo fue. Él ya fue victorioso en la cruz, el enemigo está derrotado, así que nosotros solamente en esta contemplación, por algo Elena nos dijo, cada día, contemplándolo una hora, cada día. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Me han estado diciendo que les repita el versículo de 2 Corintios 10, creo que es el que me están pidiendo, 2 Corintios 10, versículos 3 al 5. Son el texto el que estuve mencionando, aunque andamos en la carne, no estamos en la carne. Y el versículo 5 dice, derribemos argumentos y toda altivez y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esos pensamientos que a veces nos toman y empezamos a rumiar, ¿a quién debemos llevar? A Cristo inmediatamente. Inmediatamente. Que el Señor les bendiga. Cada mañana levanto mis manos, aquel que ha sido mi pan, mi sustento en todo el desierto. Todos mis días estoy en tus manos, para que hagas en todo el camino lo que quieras conmigo. Te entrego mi vida, Señor, dale sentido y dirección. Te entrego mi vida, Señor, para que hagas en todo el camino lo que quieras conmigo. Quiero que siempre sean de tu agrado mis pensamientos, te entrego mis sueños en todo momento. Todos mis años te quiero a mi lado, para que pongas tu santa palabra en mi calendario. Te entrego mi vida, Señor, dale sentido y dirección. Te entrego mi vida, Señor, para que hagas en todo el camino lo que quieras conmigo. Quiero darte todo lo que soy. Toma mis sentidos y mi voz, entregarte mi adoración. Recibe como ofrenda mi canción. Te entrego mi vida, Señor, dale sentido y dirección. Te entrego mi vida, Señor, para que hagas en todo el camino lo que quieras conmigo, para escuchar tus palabras de amor en mi corazón.